Hola, bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio de fuerzas que está en un escenario en R3. Ok, tenemos una ménsula que está sujetada a la pared y vamos a suponer que hay dos cuerdas que están ejerciendo una fuerza, una de 400 newtons y otra de 250 newtons. Ahora, veamos la situación. La fuerza 2 ya nos presenta un caso donde nos dan los ángulos respecto a cada uno de los ejes, 120 respecto al eje X, 45 respecto al eje Y y 60 respecto al eje Z, ¿ya? Y para F1 nos están dando, bueno, un ángulo respecto al eje Z, ¿ya? Y y en este caso este ángulo respecto al plano XY. Ahora vamos a recordar algo. Recordemos que siempre podemos formar triángulos, ¿ya? Con los ejes y los valores de la fuerza. En este caso, si conocemos el valor de la fuerza y conocemos un ángulo, podemos descomponer a la fuerza, ¿verdad? Ahora, en sus catetos, en este caso, para la fuerza 2, los catetos adyacentes van a trabajar como los ejes, ¿ya? Y eso de ahí nos va a ayudar para poder descomponer a la fuerza 2 en sus respectivos componentes X, Y y Z. Entonces, lo que se está haciendo aquí es formar triángulos respecto a cada uno de los ejes, ¿ya? Espero que se pueda ver. Ahora, por ejemplo, para la fuerza 2 respecto al eje X va a ser el valor de la fuerza por el coseno del ángulo respectivo a ese eje, el ángulo que existe desde la fuerza hasta el eje, en este caso 120 grados. ¿Ya? Entonces, eso va a ser 400 newtons, que es el valor de la fuerza, por el coseno del ángulo, en este caso 120. ¿Qué tenemos aquí? Menos 200 newtons. Entonces aquí hay menos 200 newtons. Ahora, para el componente en Y, ya va a ser lo mismo. Va a ser el valor de la fuerza por el coseno del ángulo respectivo. En este caso, 45 grados, ¿ya? Entonces ahora tenemos 400 por el coseno de 45. 400 por el coseno de 45. Y eso es 282.84. 282.84. ¿Ya? Listo. Ahora, respecto al eje Z, es lo mismo. 400 por el coseno de 60. Eso es 200. Listo. Ahora, vamos a hallar lo mismo, pero para la fuerza 1. ¿Ok? Ahora, para la fuerza 1 nos están dando un ángulo de 35 grados que es respecto al plano XY. Respecto al plano XY. Entonces, lo que podemos hacer es que podemos descomponer esta fuerza 1 en un vector que está pegado al plano, que va a ser el cateto adyacente para este ángulo de aquí, y un vector que va para abajo, ¿ya? Que va a ser este que está aquí, que es F1 sub Z, ¿ok? Y F1 sub Z está en dirección hacia el eje Z negativo. Eso quiere decir que F1 sub Z va a ser el valor de F1, ¿ya? O sea, 250 newtons por el seno, porque está opuesto. Mire que estamos hallando el cateto opuesto, ¿ya? Por el seno de el ángulo de 35 grados, ¿ya? Por menos 1, porque estamos en el eje Z negativo, ¿ok? Entonces, tenemos 250 por el seno de 35. Entonces, eso es 143.39. Entonces, aquí tenemos 143.39 newtons. Ahora, parece una M más o menos. Ahora, vamos a descomponer también F1 en... nosotros hemos llamado F sub H, pero F sub H es el componente de la fuerza F1 que está pegado al plano XY. ¿Para qué hacemos eso? Porque para esa componente nos están dando un ángulo respecto al eje Y. Y eso nos va a ayudar a descomponer en el eje, respecto al eje X y al eje Y, la fuerza 1. ¿Ya? Entonces, F sub H va a ser F sub 1 por el coseno de 35. ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos 250, eso sí lo voy a anotar aquí. 250 por el coseno de 35. Entonces, 204.78. Aquí tenemos 204.78. Ahora,
Vamos con esta fuerza FH, vamos a hallar F1 sub X y F1 sub Y. Ya, F1 sub X va a ser el valor de FH por el seno de 25. Y F1 sub Y va a ser F sub H, F1 sub H, vamos a poner aquí F1 sub H, ya, por el coseno de 25. ¿Por qué el coseno de 25? Porque si aquí tenemos F, es lo mismo que tenemos acá, tenemos el valor de la fuerza y tenemos el ángulo respecto, ya. Entonces lo que estamos hallando es el cateto. Y no sé si lo logran ver, mira, tenemos la fuerza, ya que es F sub H, y el ángulo respectivo, ya, al eje. En este caso el eje Y, por eso es el coseno de 25, ya. Y para el cateto opuesto, que sería el que es paralelo al eje X, ¿ok? Es el seno. Entonces pueden aplicar coseno y seno y ver que por lo de catetos adyacentes, catetos opuestos, ¿ok? Entonces, F1 sub X va a ser F1 sub H, que es 204.78 por el seno de 25. ¿Ok? Entonces esto es 86.54. 86.54. Ah, perdón, aquí hay un signo negativo, yo sí lo dije, que estábamos hallando el eje Z negativo, ¿verdad? Aquí está, me olvidé de ponerlo acá. Entonces, para F1 sub Y va a ser 204.78 por el coseno de 25. Entonces eso es 185.59. 185.59 newtons. Listo. Ahora que hemos descompuesto la fuerza 1 y la fuerza 2, vamos a hallar la fuerza resultante, que es lo que nos pide el problema. Entonces lo que vamos a hacer ahora simplemente es la suma de componentes. Vamos a anotar a los dos vectores, F sub R, que es la fuerza resultante, es F1 más F2. Entonces vamos a anotar a F1 y F2 en forma vectorial, ¿ya? Entonces F1 vamos a poner 86.54 y más 185.59 J más, bueno, en este caso menos 100, bueno, no se logra ver muy bien, menos 143.39 K, ¿ya? Y la fuerza 2 va a ser menos 200 y más 282.84 J más 200 K. Entonces, sumando esto, vamos a tener la fuerza resultante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 86.54 menos 200, ¿ya? Eso es menos 113.46. Menos 113.46. Y, ¿ya? Más 185.59 más 282.84, 468.43. 468.43. ¿Ok? Y más menos, o sea, más, y aquí realizamos la suma, que es menos 143.39 más 200, eso es 56.61. Listo. Y ahora tenemos a la fuerza resultante de forma vectorial, ¿ya? Entonces vamos a hallar cuál es el valor de la fuerza. Entonces, para hallar el valor de la fuerza en sí, vamos a hallar el módulo de este vector, del vector de la fuerza resultante, ¿ok? Entonces, eso simplemente es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces, va a ser raíz cuadrada de 113.46 al cuadrado más 468.43 al cuadrado más 56.61 al cuadrado. Y eso nos da 485.28. Aquí tenemos 485.28. Entonces, newtons. En este caso, este ejercicio simplemente es para poder visualizar este tipo, o sea, visualizar las fuerzas en un escenario en 3 dimensiones. Y luego, posteriormente, se podría trabajar
aplicando otro tipo de problemas, como que esto se esté moviendo o listo. Entonces, espero que les haya gustado.